con tu luz, alúmbranos, queremos. Órdenes. Anótelo allí, por favor. El rey que no da órdenes. Ese es el título de la prédica de hoy, y anótelo para que usted pueda empezar a anotar y llevar esta prédica directamente a su corazón. Yo no sé cuántos de ustedes se han enfrentado a situaciones que al empezar son situaciones sencillas, pero luego terminan siendo situaciones complicadas. Yo no sé si usted ha tenido la posibilidad de pronto de mandar a hacer algún papel o de poder buscar un papel con alguien y resulta que ese papel usted lo necesita para algo urgente y para algo que es complicado, de pronto para inmigración, de pronto para un asunto federal, pero resulta que la persona no se toma el tiempo ni le da las garantías para buscar el papel que es correcto, y lo que empezó como algo sencillo termina siendo algo complicado. No sé si usted ha tenido la oportunidad de mandar a comprar una medicina con alguien, y de pronto encontrar que la persona no está familiarizada con esa medicina y realmente para ella no es tan importante comprar lo que usted está necesitando. Lo que empieza siendo algo sencillo puede terminar siendo algo complicado. Si hablamos de cosas complicadas, creo que en la vida una de las cosas más complicadas que tenemos son las relaciones interpersonales. Creo que cada persona tiene un corazón tan diferente, que Dios lo hizo tan diferente, que cuando viene Cristo a nuestra vida nos da la oportunidad de acoplarnos. ¿Para qué? Para entender ese corazón que de alguna manera es diferente. Usted es diferente a mí, yo soy diferente a usted. Si usted se sienta en este momento a analizar los hermanos que están a su alrededor, se va a dar cuenta que se peinan diferente, se pintan diferente, se visten diferente, pero lo que pide Dios es que nosotros podamos tener un corazón para cada hermano. Las relaciones interpersonales hay veces son difíciles. ¿Por qué? Nos preguntamos por qué las relaciones son un poco difíciles, pero antes de darle respuesta a el porqué de las relaciones interpersonales son un poco difícil, debo de hacer de pronto un par de comentarios. Primero, entender que cada persona necesita relacionarse con alguien. Desde la creación, como segundo comentario, Dios nos hizo para que nos relacionáramos, para que interactuáramos. Dios nos hizo para que el dinamismo de una pareja, de amigos, se hiciera real en el corazón y de esa manera no nos sintiéramos solos. Yo creo que Dios en su sabiduría tuvo que haber inventado el hecho de que los seres humanos se empezaran a interactuar o empezaran a comunicarse. Ahora bien, dicen por allí que las relaciones interpersonales son como un pequeño rompecabezas o como un rompecabezas. Para poder que ese rompecabezas se pueda llevar a su efectividad y para poder de que tengamos buenas relaciones unos con otros, existen varios pasos para poder armar ese rompecabezas. No lo tengo como número uno, pero usted puede colocarlo allí como número uno. Se dice que para que usted pueda tener una buena relación con los demás, usted debe de darle valor a los demás. Quiere decir que cada persona es honorable. Se honra a una persona cuando se cuenta con ella. Segundo, se dice que para tener una buena relación interpersonal se debe de respetar las piezas de ese rompecabezas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada persona es digna de respeto. Escúchelo bien. ¿Dónde nace el respeto hacia una persona? Nace cuando esa persona tiene al menos una cualidad. Quiere decir que no respetamos a una persona por el conjunto de cualidades que tiene, sino porque al menos encontramos en ella una sola cualidad. Entonces, de esa manera nos podemos
podemos interactuar los unos con los otros. Dicen también que este rompecabezas, para poder interactuar los unos con los otros, debe de tener honestidad. ¿Qué quiere decir esto? Que usted conmigo debe de ser sincero, que usted conmigo debe de hablar la verdad, que yo con usted debo de ser sincero, y que la base de una buena relación tiene que ver también con la sinceridad. Se dice que para tener una buena relación con los demás también es importante ser generoso. ¿Qué quiere decir esto? Que usted debe de salir de sí mismo para darle a los demás. Cuando pasamos por alto la necesidad de nuestros hermanos, cuando pasamos por alto la situación de cada persona, estamos dejando de ser generosos y estamos perdiendo la oportunidad, escúchelo bien, de relacionarlos con los demás. Se dice que para poder tener una buena relación con los demás, uno debe de ser una persona leal. ¿Qué debe de ser una persona? Leal. ¿Por qué? Porque esa persona debe de estar con usted en las buenas y debe de estar con usted en las malas. Se dice que para poder tener una buena relación interpersonal debe de haber comunicación. No quiere decir que siempre te vayan a escuchar. Lo que quiere decir es que hay veces te toca perder para poder determinar quién es el que te está escuchando, y al perder en esa comunicación puedes entender que más adelante tienes la capacidad de ganar una batalla. Cuando la persona en la comunicación entiende que no todo lo puede ganar, sino que hay momentos en que tiene que bajar su perfil para poder comunicarse con los demás, le da oportunidad a la comunicación de ganar más adelante cualquier situación que esa persona tenga. Se dice que para poder tener una buena relación interpersonal debe de haber perdón. Si usted como persona no tiene la capacidad de perdonar, entonces es difícil que tenga usted una buena relación, no solamente con el que lo agravió, sino también con aquellos que están a su alrededor. Usted, al ser una persona que no perdona, también se va a enfrentar a situaciones futuras en la que el mismo concepto de ausencia de perdón lo va a visitar para nuevas situaciones. Es importante que usted entienda que para poder relacionarse debe de armar un rompecabezas en su corazón. La Biblia dice, y quiero que me acompañe, en Santiago capítulo 5 versículo 16, el apóstol Santiago nos enseña a nosotros que debemos también de relacionarnos bajo tres conceptos también un poco diferentes, y esto tiene que ver con la iglesia, esto tiene que ver con usted. La Biblia nos dice que nosotros debemos de hacer tres cosas en este versículo. Lea conmigo el versículo a la voz de tres: 1, 2 y 3. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, ¿qué dice? Vuélvalo a leer de nuevo. 1, 2 y 3. Escúchalo bien. Dice la primera parte: confesaos vuestras ofensas como los unos a los otros. Quiere decir que la palabra confesaos allí viene de un griego que tiene dos direcciones. Escúchelo bien. La primera dirección que enseña la palabra confesaos, los pecados o las ofensas unos a otros, te enseña que primero debes de pedirle perdón a Dios. Cuando la persona ha ofendido a alguien, lo primero que le pide Dios a esa persona es que arregle cuentas con Dios. Lo segundo, y la segunda dirección que tiene el griego de la palabra confesar, indica que debes de buscar a la persona a la que tú ofendiste, y al buscarla debes de reconciliarte con ella. Debes de confesar el pecado que tienes en tu corazón, el pecado de odio, el pecado de amargura, el pecado de distanciamiento, el pecado de no querer aceptar a la persona tal y como es. Debes de confesarlo. Ahora bien, al confesarlo no implica que te debes de parar aquí al frente a decir soy un pecador.
pecador. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Implica que debes de buscar a la persona y debes de decirle: he tenido una mala actitud contigo, he tenido contienda contigo, no te he aceptado como eres, no acepto esto y esto y esto de ti. Y en ese caso la persona tiene la capacidad de acercarse a él y poder recibir el perdón de él y el perdón de Dios. Cuando una persona no hace eso, lo que está es propagando contiendas en el corazón. Y cuando la persona propaga contiendas en el corazón, lo que hace es que se distancia no solamente de su hermano, sino que también se distancia de Dios. Usted está aquí, pero también dice el versículo, y lo voy a leer: confesaos vuestras ofensas, dice, unos a otros. ¿Y qué más dice? Y orad como unos por otros. Cuando tú oras por tu hermano, escúchalo bien, creas un ambiente alrededor tuyo de amor, de cariño y de perdón. Se conocen casos de personas que han orado por sus enemigos y después de 20 o 30 años que se los encuentra, donde la materia prima del odio todavía permanece en el corazón. Después de haber orado 30 años, la primera impresión que tienen delante de ese hombre que los violó, que los ofendió, que les robó, es abrazarlo y es quererlo. ¿Por qué? Porque la oración tiene la capacidad de ambientalizar tu corazón para prepararte para el perdón. Cuando la persona no ora por su hermano, la persona se enferma dentro de su corazón. ¿Qué dice la Biblia? Lo primero que tienes que hacer es ir a confesar la falta. Lo segundo, ora por tu hermano. Mira que la acción es primero que la espiritualidad. Hay personas que buscan primero ser espirituales para poder ir a pedir perdón, pero la Biblia dice que primero lo que tienes que hacer es confesar tu falta y luego empezar a orar por aquel que te hizo daño. Y hay una respuesta de parte de Dios. ¿Cuál es? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis ¿qué? Para que seáis ¿qué? Sanados. Si algo buscamos es la sanidad. Se dice que hay enfermedades que vienen del alma por falta de perdón, por falta de aceptación, por rencores guardados en el corazón. Se dice que la mayoría de enfermedades que tienen carácter terminal tienen que ver con enfermedades que vienen del alma. Cuando la persona sigue odiando, cuando la persona se sigue separando a causa de algo que le hicieron, pero la Biblia te da la respuesta, te dice: confiesa tu pecado, ora por la persona para que seáis ¿qué? Sanados. Usted está aquí para que seáis sanados. Y es importante que usted lo entienda. La Biblia nos dice en Job capítulo 42 versículo 10, lo puede anotar: y quitó Dios la aflicción de Job cuando hubo orado ¿por quién? Por sus amigos. Se lo voy a volver a repetir: y quitó Dios la aflicción de Job cuando Job hubo orado por sus amigos. ¿Oras por tu hermano? ¿Oras por tu enemigo? Oras por aquellos que ni siquiera conoces. Es importante que tengas una vida de oración. La oración te purifica, la oración levanta tu ánimo, la oración te hace proceder con excelencia. La oración tiene la capacidad de llevarte a un nivel nuevo y diferente que tú nunca has podido entender. La oración te separa, la oración te fortalece, la oración te da las ganas de continuar adelante. Se conocen casos de personas que solamente a través de la oración han podido dar un paso al frente. Permítame, me detengo un momento. Yo tengo a mi madre y mi madre fue diagnosticada con una enfermedad que no tiene cura, y hace una semana fue, gracias hijo, ante uno de los mejores médicos que tienen en Cali. Se presentó y ese médico es cristiano. Cuando terminó la consulta, lo primero que hizo fue orar por mi mamá. Eso sucedió el viernes y aquí pedimos oración el jueves en el grupo de apoyo por mi mamá. Se presentó el viernes y cuando fue el viernes, el doctor cristiano oró por ella y empezó a orar, y cuando terminó le dijo: señora, yo a usted la veo muy mal.
Usted tiene los últimos 15 años de su vida que solamente ha podido dormir 1 hora diaria. Usted se está muriendo. Usted va hacia atrás. Lo que usted tiene no tiene cura, pero no tiene cura porque está enferma del alma. A usted le hicieron daño y usted hizo daño. Y usted hoy debe de arrepentirse. Usted debe de buscar una persona que le ministre liberación. Usted debe de buscar una persona que ore por usted. Señora, usted no se ha muerto por 2 cosas. Primero, porque en los últimos 15 años, cada que usted se trasnocha, usted es una guerrera de oración. Usted ha venido orando, pero en su oración Dios también le ha mostrado que hay alguien que ora por usted. Usted está bajo una cobertura poderosa y le dijo mi mamá: yo tengo un hijo pastor en los Estados Unidos, yo estoy bajo esa cobertura. Y es verdad, por mi madre oro de día y de noche. Y si no se ha muerto, es porque esa cobertura en oración le ha tocado, la ha guardado y está con ella y estará con ella, porque Dios es bueno y es fiel y para siempre su misericordia. Cuando me contó mi mamá eso, empecé a orar más. Me metí en ayuno. Dice mi mamá que el día después a que fue el médico, se fue a la cama como a la 1 de la mañana. No podía dormir. Colocó la radio y dice que medio se quedó en su subconsciente, se quedó ella todavía despierta, y empezó a predicar un pastor que dice que nunca lo había escuchado predicar. Y el pastor empezó a decir: hay una mujer que está enferma y esa mujer no ha podido perdonar, y Dios le dice que hoy la va a liberar. Dios le dice que hoy la va a levantar. Dios le dice que debe de renunciar a esa enfermedad, porque ¿sabe qué tenía mi mamá en su boca? Mi mamá tenía una expresión que a mí nunca me gustaba. Mi mamá decía, yo le decía: mamá, ¿usted cómo está? Y mi mamá me decía: papi, aquí muriendo, aquí penando sin poder morir. Y así se había convertido su vida. Empezó a escuchar a este pastor y el pastor le decía: el Señor te va a liberar, el Señor tiene un propósito contigo. Las enfermedades que tienes o la enfermedad que tienes es porque tú no perdonas. Y dice que en ese momento ella empezó en su consciente a decir: esta prédica es para mí, esta palabra es para mí. Y empezó a abordar la palabra, empezó a tocar la palabra, empezó a meterla en el corazón. Se levantó, buscó a mi papá, le dijo: papi, venga, oremos juntos. Y empezó a orar, empezó a pedir perdón, empezó a ser perdonada. Y cuando se levantó como nueva. ¿Sabe por qué? Porque Dios está en control, porque Dios está con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque la oración es poderosa. Para que seáis sanados, dice la escritura. Al poner todos estos puntos en la mesa, podemos entender que cada persona tiene necesidad de relacionarse, y más en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene vida a través de las relaciones interpersonales. Ahora bien, cada que nosotros dejamos a un lado lo que Dios nos está pidiendo en cuestión de relacionarnos, de amarnos y de querernos, la Biblia dice que no avanzamos. Y déjame decirle, Dios es un Dios de avance. Desde Génesis hasta Apocalipsis, usted no va a encontrar un Dios que se detiene, ni va a encontrar un Dios que no avanza. La Biblia nos dice que Egipto tenía a Israel preso, y cuando lo tenía preso, dice la Biblia que lo sacó de allí y lo llevó a la libertad. ¿Qué significa eso? Que nuestro Dios le gusta el avance. La Biblia determina que hombres y mujeres anduvieron en la oscuridad y Dios los sacó de la oscuridad y los llevó a la luz. ¿Qué indica eso? Que Dios es un Dios de avance. Cuando tú no avanzas, escúchalo bien, estás deteniendo el plan de Dios en tu vida. Y no hay nada más peligroso. Podrás avanzar económicamente, podrás avanzar sentimentalmente, podrás avanzar en tu vida personal, pero si no avanzas con Dios, no has recorrido ni un centímetro de tu vida. Usted está aquí. Usted está recibiendo algo. No parece. Denle un aplauso al Señor. Quiero que salgan de allí. Déselo fuerte. Para avanzar, estamos interconectados unos con otros. Las relaciones tienen que ser mejores. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 30, versículos 27.
La Biblia nos habla de un pequeño animal que le gusta avanzar. La Biblia nos habla de un animal que insignificante le gusta la organización. ¿Cuántos organizados hay aquí? Hay 3, gloria a Dios. Quiere decir que el resto no son organizados. Escúchelo bien. La Biblia nos da una enseñanza muy linda a través de un animal pequeño. ¿Por qué? Porque Dios usa lo pequeño para enseñarte. ¿Has escuchado el consejo de un hijo? ¿Has escuchado el consejo de alguien que no habla bien? ¿Has escuchado el consejo de alguien que la sociedad lo pone a un lado? Esa persona te puede hablar. Dios te puede hablar a través de esa persona. ¿Por qué? Porque Dios usa lo más pequeño para poderte hablar a ti. ¿Cuál es el problema de la iglesia hoy en día? Busca que Dios le hable de una manera diferente, pero Dios te habla incluso a través de la respiración de tu propio hermano. ¿Sabes por qué? Porque Dios te está diciendo, Él está vivo por causa mía. ¿Usted está aquí? Proverbios capítulo 30, versículo 27. Léalo conmigo. 1, 2 y 3. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrilla. Léalo de nuevo. Las langostas. La primera enseñanza, y anótelo allí. La primera enseñanza que nos da la langosta, escúchelo bien, nos señala el poder de la unidad. ¿Qué nos señala? No, pero dígalo con ánimo. ¿Qué nos señala? El poder de la unidad. Si usted lee bien el versículo, la Biblia dice que la langosta tiene una capacidad, y es la capacidad que sale ¿cómo? Por cuadrillas. Quiere decir que la langosta nos enseña a ser organizados. Una iglesia, una familia, una vida que no se organiza es una vida, escúchelo bien, que pierde tiempo, que pierde dinero y que pierde fuerza. Eso se lo hemos enseñado varias veces aquí en la congregación. A través de la langosta entendemos qué es la unidad. Yo no sé si tú has leído la Biblia, pero la Biblia dice que hubo un día en Hechos capítulo 2, donde los hermanos se reunieron, escúchelo bien, se reunieron sin prejuicio. No que aquel era más gordo y aquel más flaco, no que aquel tenía más dinero y este tenía más. No, se reunieron sin prejuicios. Y cuando se reunieron, dice la Biblia, que estaban todos unánimes, juntos. ¿Cómo estaban? Juntos. Y dice la Biblia que cuando, debido a esa unanimidad, vino un viento del cielo llamado Espíritu Santo, y dice la Biblia que ellos fueron llenos de la gloria de Dios. Cuando te pones de acuerdo con tu esposa, cuando guardas la unidad con tu hijo, cuando tienes paz en lo que haces, entonces allí ves la gloria de Dios, allí ves al Espíritu Santo trabajando en tu vida. La langosta nos enseña el poder de la unidad. ¿Usted está aquí? Repita conmigo. La langosta nos enseña el poder de la unidad. Ahora bien, ¿dónde empieza la unidad? Se lo voy a volver a preguntar. ¿Dónde empieza la unidad? ¿Dentro de la espiritualidad o dentro de la iglesia? ¿Sabe dónde empieza la unidad? En lo físico. Escúchelo. Empieza primero en lo físico. Si usted ha leído la Biblia, usted va a entender que Dios le dijo a Adán y Eva, se van a unir los dos físicamente, y allí empezará su espiritualidad. Hay gente, escúchelo bien, que no está unida físicamente. Hay personas que entienden, escúchelo bien, que se quieren unir espiritualmente con alguien, pero primero no se han unido físicamente con esa persona. Familia, esta iglesia no va a avanzar si usted no se une conmigo, si físicamente no limpiamos la iglesia, si físicamente no cocinamos, si físicamente no recogemos los diezmos, si físicamente no le enseñamos a los niños. ¿Qué quiere decir eso? Que la unidad, antes de ser espiritual, primero tiene que ser física. Primero gana el corazón de tu esposa, gana el corazón de tu hijo, gana el corazón de tu familia, antes de pretender ser espiritual. ¿Por qué les enseño esto? Porque como padres cometemos muchos errores. Vemos a nuestros hijos haciendo algo malo y decimos, papi, eso está malo, eso está incorrecto. Y queremos enseñarle términos espirituales que ni siquiera vivimos.
Lo primero que tenemos que enseñar es la simpleza de lo práctico. Es que yo primero tengo que ser unido contigo en el aseo de la casa, en la administración de tus bienes, en la forma en que te compartas en la escuela. Yo y tú vamos a trabajar juntos. ¿Por qué? Porque la unidad primero se gana en lo físico para luego pedir en lo espiritual. ¿Usted está aquí? ¿Cómo se llama la prédica? El rey que no da órdenes. ¿De qué se mofa Satanás? De que puede dividir una persona. ¿Cuál es el propósito número uno de Satanás? Dividir el cuerpo de Cristo, dividir una familia, dividir una sociedad. Eso es lo que quiere Satanás. Pero ¿cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es mantener unida a tu familia, porque una familia unida tiene la capacidad de cambiar una sociedad. ¿Usted está aquí? El rey que no da órdenes. Cuando tu corazón pierde la gracia de ver lo que Dios está haciendo en medio de ti, cuando tu corazón solo señala los errores y las desvirtudes de tus hermanos, cuando no eres parte de la solución sino parte del problema, cuando dejas de sentir el abrazo, cuando pierdes el sentido verdadero del agradecimiento, cuando dejas de hacer lo que los demás no hacen, escúchelo bien. Cuando tú dices, pastor, es que si los demás no hacen, yo no hago, has perdido el sentido de la unidad. Dios jamás te visitó en su unidad porque tú dejaste de hacer. Inclusive te visitó por eso mismo, porque nunca encontró en ti algo que tú pudieras hacer por Él. Él nos amó con libertad, Él nos amó con transparencia, Él lo dio todo a causa de lo que nosotros no teníamos. Escúchalo bien, a causa de lo que nosotros no teníamos. Cuando dejas de ver todo esto, estás perdiendo el sentido de la unidad física. Y si pierdes el sentido de la unidad física, estás perdiendo el sentido de la unidad espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que si no me uno con mi hermano en lo físico, ¿cómo me voy a poder unir con Dios en lo espiritual? ¿Usted está entendiendo? Escúchelo bien. He notado, escúchelo bien, que cuando una parte de tu cuerpo deja de funcionar, vamos a ser inteligentes. ¿Cuántos inteligentes hay aquí? ¿Cuántos? Levánteme la mano, yo, ¿cuántos inteligentes hay aquí? Mófese, créase usted que es inteligente. Escúchelo bien. Usted no ha notado que cuando una parte de su cuerpo deja de trabajar, ¿qué pasa con el resto del cuerpo? ¿Qué pasa? El cuerpo se descompensa, escúchelo. Cuando en usted hay una parte del cuerpo que no deja de trabajar, el resto del cuerpo, ¿qué pasa? Sufre la ausencia de ese órgano que no está trabajando. ¿Qué tal si la sangre del cuerpo hiciera un paro y dijera, no circulo más? ¿Qué tal si la sangre de su cuerpo dijera, no voy a alimentar más células, no voy a transportar células, no lo voy a hacer? ¿Qué pasaría? Morimos. ¿Qué pasaría si el hígado tomara un punto de vista anárquico y dijera, no voy a cumplir con mi papel? ¿Qué pasará si el hígado de su cuerpo dijera, no lo voy a hacer porque me mantengo escondido, me mantengo guardado, no voy a trabajar porque no soy como la piel que sí recibe el brillo del sol a toda hora? ¿Qué sucedería? El cuerpo colapsaría. ¿Estamos o no estamos? Familia, ¿qué quiere decir eso? Que desde el órgano más pequeño en nuestro cuerpo hasta el más grande nos necesitamos, y que la Biblia enseña, escúchelo bien, que no hay variedad, que no hay discrepancia entre los que más hacen y entre los que menos hacen. Dice la Biblia que el Espíritu Santo colocó en el cuerpo a cada persona, sea que aquel haga mucho o sea que aquel haga poco, sea que aquel sea el protagonista o sea que aquel no. Dice la Biblia que Dios organizó el cuerpo como Él quiso. A la verdad, nos necesitamos unos a otros. Escúchelo bien. El hígado, ¿por qué trabaja el hígado?
Póngame cuidado, ¿por qué trabaja el hígado? ¿Será que el hígado recibe órdenes para que trabaje? No, el hígado trabaja porque necesita cumplir con una función. En el versículo que leímos en Proverbios capítulo 30, dice que la langosta se organiza sin tener ¿qué? Capitán, sin tener ¿qué? Rey. ¿Qué quiere decir eso? Que hay cosas en las cuales tú no necesitas una orden. Hay cosas en las que tú no necesitas un mandato para tú poderlas entender. Yo no sé, o para poderlas ejecutar. Yo no sé si tú has dejado que el Espíritu Santo trabaje en tu vida. Yo no lo sé, pero te voy a decir algo. Cuando el Espíritu Santo trabaja en el corazón de una persona, suceden cosas maravillosas. La vida se vuelve armoniosa por dentro. Por fuera podrás estar viviendo una catatumbe, por fuera puedes vivir muchos problemas, pero por dentro tienes la seguridad de Dios. ¿De qué? De que Dios está trabajando dentro de ti. Familia, yo no sé, yo no le voy a preguntar si usted ha sentido el Espíritu Santo, porque hay quienes sienten corrientazos. Escúchelo bien. ¿Dónde conoces tú que una vida está siendo transformada por dentro? No en lo que manifiesta en sus emociones, sino en las convicciones que tiene de ahí en adelante. ¿Qué quiere decir eso? Que esa persona tiene una relación íntima con Dios. Y le voy a decir una cosa, la Biblia está llena de mandamientos, pero cuando tienes relación con Dios, no necesitas, y quiero que me entienda lo que te voy a decir, no necesitas que te estén replicando que lo hagas. ¿Por qué? Porque en esa relación de vida que tienes con el Espíritu Santo de una forma libre y poderosa te va a hacer cosas que ni siquiera te va a hacer, y te va a decir cosas que ni siquiera tú entendías y las comprendías. Yo conozco parejas de la iglesia, conozco matrimonios que sencillamente ella es espiritual y él no es. Y las mujeres han dejado que Dios trabaje en ese hombre. Voy a dejar, voy a permitir, voy a orar por él, no le voy a poner presión, no le voy a decir nada. Y los hombres se han empezado a levantar. ¿Por qué? Porque no necesitan rey, no necesitan capitán, necesitan una obra inspiradora del Espíritu Santo trabajando en cada vida y en cada corazón. Yo no sé qué relación tienes con Dios, pero la relación que pretendemos tener y la que queremos tener es una relación de vida y no de muerte. Cuando tú tienes relación con Dios, déjame decirte, cuando tienes relación con Dios, no tienes necesidad de imponer nada. Las cosas vendrán para la gloria y honra de su nombre. Alábalo si puedes. Alábalo. ¿Has notado cómo trabaja el Espíritu Santo? Muchas veces no te da órdenes, pero tú llegas a algún lugar, ves $100 mal parchados y tú no tienes que el Espíritu Santo me hable, que me dé una orden, que no los coja. No, en tu corazón, ¿qué hay? Hay una fragancia de Dios que te dice con libertad: no son míos, ni siquiera los voy a mirar. No necesitas un rey que te dé órdenes. ¿Por qué les digo esto? Porque hay personas que se refugian detrás de la Biblia y empiezan a decir: entre más lea la Biblia recibo paz, entre más oro recibo paz. Hombre, son relaciones con Dios, pero no es una religiosidad. Si tú lees la Biblia por religión, Dios no te va a hablar. Si oras por religión, Dios no te va a hablar. Pero si oras por relación, si buscas a Dios porque lo quieres, porque tu anhelo es Dios, Dios te va a hablar. Ven, te pregunto, ¿por qué no haces lo que tienes que hacer? ¿No será que le colocas stop a Dios? ¿Por qué no haces sin órdenes lo que debes de hacer? ¿No será que no estás buscando que no avancen las cosas? ¿No será que de una forma indirecta estás pretendiendo a que las cosas se estanquen y no fluyan? ¿Qué pasa con el agua de un florero cuando no se cambia? ¿Qué olor produce? Esta mañana le decía a mi esposa: mami, tengo 1 mes y pico sin cambiar el agua de los pescados y ya tengo el olor en toda la casa. ¿Qué pasa cuando en tu vida
escúchelo bien, no hay un cambio. Entonces lo que tienes por dentro se va pudriendo y va generando mal olor. Cuando tú por dentro no cambias el agua todos los días, déjame decirte, esto es de cambiar el agua todos los días, de presentarte delante de Dios. Entonces allí fluye una vida verdadera, una identidad verdadera, una identidad que nadie te reprochará, algo que nadie pondrá a un lado. ¿Por qué? Porque tiene relación. Yo me alegro, escúchelo bien, de estar en un lugar trabajando donde veo que hay presión, pero también veo que hay respuesta divina, donde veo que hay presión, pero también veo que hay argumentos del cielo. Me alegro cuando trabajo en un lugar de saber que Dios es el que nos alimenta, porque si nos alimentara el mundo y nos alimentara Dios y nos alimentara Satanás, las respuestas serían: ¿qué es lo que quiere usted, papá, conmigo? ¿Qué está buscando conmigo? Mis respuestas serían desafiantes, pero las respuestas de un creyente que se alimenta están llenas del fruto del Espíritu Santo de Dios. ¿Usted está aquí? Escúchelo bien. Ahora bien, vaya conmigo a Primera de Samuel capítulo 15. ¿Por qué no haces lo que tienes que hacer? Porque has perdido la unidad de tu casa, porque has perdido la unidad de tu familia. ¿No será que no te estás relacionando correctamente? ¿O será que más bien hay rebeldía en tu corazón? Escúchame, iglesia, escúchame. ¿No será que en tu corazón hay rebeldía? ¿No será que en tu corazón más bien hay menosprecio? ¿No será que en tu corazón más bien hay falta de perdón? ¿No será que en tu corazón no has considerado el tener en cuenta las ofensas para ponerte a paz con Dios? Ahora vaya conmigo a Primera de Samuel capítulo 15, versículo 23. Por favor. Lo primero que enseña la langosta es la unidad. Primera de Samuel 15, 23. Léalo conmigo a la voz de 3. 1, 2 y 3. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas ¿qué? Rey. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios compara a una persona obstinada y una persona rebelde con la adivinación y la idolatría. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una persona es obstinada, Dios no dice este es obstinado. Dios está diciendo este es un adivino y como adivino tiene que ser juzgado. Eso debía darme temor. Escúchalo, cuando la persona es obstinada, Dios la compara con la idolatría. Cuando una persona es obstinada, está diciendo este adora ídolos. Este debe de ser juzgado como un idólatra. Familia, te pregunto, ¿eres rebelde en tu corazón? ¿Eres obstinado? ¿Eres de aquellos que levantan una pared para sencillamente no poderte decirte nada? ¿Eres de aquellas personas que impiden que alguien te diga algo porque está buscando un beneficio bíblico y espiritual en tu corazón? Familia, la Biblia llama a eso rebeldía y la Biblia lo llama obstinación y la Biblia lo califica como adivinación y como idolatría. Allí somos sentenciados. Allí tenemos, escúchalo bien, algo por lo cual tenemos que darle cuentas a Dios. Lo segundo que nos enseña la langosta, y devuélvase por favor a Proverbios capítulo 30, versículo 27. Es a trabajar en equipo. ¿A cuántos aquí les gusta trabajar en equipo? ¿A cuántos? Yo sé que sí. Trabajar en equipo. No te cansas, no te fatigas, produces más. Hay más inteligencia, hay una atmósfera especial de trabajo. Lo segundo que la langosta te enseña en la Biblia es, primero, la unidad. Y segundo, te enseña, escúchelo bien, a trabajar en equipo. Venga, le pregunto, ¿sabía que existen 16 leyes? Escúchelo, 17, perdón. Fundamentales, escúchelo bien, inequívocas para trabajar en equipo. Yo no sé tú cómo haces, pero la iglesia necesita que trabajemos en equipo. Tu familia necesita que allí trabajen en equipo. Yo creo que no hay nada más doloroso
que un hombre esté casado con una mujer y que ese hombre trabaje y trabaje y que la mujer en la casa sea una mujer que despilfarra, sea una mujer que no sea ahorrativa, sea una mujer que no mida el azúcar, que no mida el arroz. Escúchelo bien. La Biblia nos habla de trabajar en equipo y esa regla se aplica en tu casa, en una iglesia, en una fábrica. Hay quienes trabajan en equipo por dinero, pero la Biblia dice que hay quienes trabajan por equipo, en equipo de una forma voluntaria. Y esos son ustedes que lo hacen con voluntariado. Escúchelo bien. Vuelva a Proverbios capítulo 30, versículo 27 y léalo conmigo, 1, 2 y 3. Las langostas, léalo fuerte. Existen 17 reglas, leyes para trabajar en equipo. Déjeme le leo algunas. Primera ley, la ley del cuadro completo, si la quiere anotar. Enseña que la meta es más importante que la participación individual. La ley del cuadro completo, ¿qué es lo que enseña? Que la meta que tiene una iglesia, que la meta que tiene tu familia es más importante que tu participación individual. ¿Qué quiere decir eso? Que hay personas que individualmente quieren hacer las cosas, pero no se dan cuenta que la meta es colectiva. Segunda ley, la ley del nicho. ¿Cuánto lo habían escuchado? La ley del nicho. ¿Qué significa esto? Cada jugador tiene un lugar donde dar lo mejor de sí. Hello. Las leyes en equipo te enseñan que cada jugador, que cada persona tiene un lugar perfecto para dar lo mejor de sí. Tercero, la ley del monte Everest. A medida que el desafío crece, la necesidad de un trabajo en equipo aumenta. Hello, escúchame. ¿Has visto la iglesia crecer? Claro que sí. Que no se queden los mismos servidores. A medida que el monte, que la meta para llegar al monte es más difícil, al monte Everest, por decirlo así, deben de haber más servidores. Deben de haber personas que se entreguen más. Cuarta ley, la ley de la cadena. Todo equipo es tan fuerte como su eslabón más débil. Hello. Cada equipo tiene cadenas, por decirlo así, y cada eslabón, por débil que sea, lo necesitamos. Quinta ley, la ley del catalizador. Los equipos triunfantes tienen jugadores que hacen que las cosas sucedan. Escúchalo, la ley del catalizador. Cada equipo y cada iglesia tiene personas que hacen que las cosas sucedan. ¿Usted no ha visto los shows? El cantante se lleva toda la gloria. Usted verá que se levanta un cantante al frente y se lleva toda la gloria, pero detrás del cantante, ¿quién está? ¿Quién hay? Hay un equipo. Quien prende luces, los electricistas, los que cuidan la ambientalización, los que cuidan al cantante. Entonces, familia, detrás de la iglesia hay personas que hacen que las cosas sucedan, y a esas personas tenemos que tener en cuenta que son las que brillan dentro de una congregación, que son las que brillan en un lugar. Tenemos a envidiar a aquellos que brillan en un lugar, pero lo que pasa es que por esas personas es que suceden las cosas en una organización. Vamos a otra ley rápidamente. La ley de la manzana podrida. ¿Usted la ha escuchado? Toda mala actitud, déjeme se la leo. Las malas actitudes arruinan a cualquier equipo. Aquí habemos muchos colombianos y la iglesia no es de colombianos, no lo es, la iglesia es de Cristo. Pero ¿por qué le digo esto? Porque en el año 94 Colombia tuvo una de las mejores selecciones a nivel mundial. Pibe Valderrama, Faustino Asprilla, René Higuita, cantidad de jugadores que pensábamos que por ellos íbamos a ser campeones del mundo. Lo que sucedió en el Mundial del 94 aquí en los Estados Unidos fue que la selección salió avergonzada. ¿Por qué salió avergonzada? Unos dicen que los tenían amenazados, otros dicen que se metió en narcotráfico, pero también dicen por ahí que se les subieron los humos.
También dicen por ahí que se creyeron individualistas. También dicen por ahí que habían unos que decían: sin mí el equipo no marcha. Familia, sin usted el equipo marcha, sin mí el equipo marcha, pero sin Cristo esto no marcha. ¿Qué pasó con la selección Colombia? Salió avergonzada. ¿Sabe por qué? Porque hizo lo que es la ley de la manzana podrida. Toda mala actitud destruye. ¿Usted está aquí? La ley del precio. El equipo no logra alcanzar su potencial cuando falla en pagar el precio. Familia, aquí tenemos que pagar un precio. En cualquier lugar tenemos que pagar un precio. Venga, le hago una pregunta, porque con esto encontré controversias hace muchos años atrás. Y le decía a muchas personas: ¿usted tiene compañía? Sí, pastor, yo tengo compañía. Venga, una cosa, ¿y a usted le gusta que sus empleados lleguen tarde o lleguen temprano? Pastor, me gusta que me lleguen temprano. Es más, me gusta que me trabajen 5 minutos más. No se los pago, pero me gusta. ¿Qué crees que a cómo le gusta a Dios que tú trabajes en la iglesia? ¿Cómo? Un poquito más, el extra más. Pero hay gente que decía antes: no, pero es que ¿para qué venir temprano a la iglesia? ¿Para qué? No, es que ese es el poquito más. Tú le estás marcando tarjeta al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si lo haces para los hombres que te humillan, que te ultrajan, que te ponen a un lado, no lo vas a hacer con honra y con excelencia para el Rey de Reyes y Señor de Señores. No lo vas a hacer. Funciona de esa manera. Funciona la ley del pagar el precio, la ley de la comunicación. Un equipo puede, la langosta nos enseña a trabajar en equipo. ¿Cómo? La ley de la comunicación. Escuche esto: la interacción aviva la acción. Cuando tú aplicas la ley de la comunicación en cualquier lugar, mira lo que pasa. Te lo voy a volver a leer. La interacción aviva la acción. Octava ley. Perdón, esa es la última, la de la comunicación. Familia, quiero terminar con esto. Punto 3, para que usted lo anote. Menospreciar lo que Dios dice y no practicarlo detiene el avance divino. Yo quiero que usted lo repita conmigo. Menospreciar lo que Dios dice y no practicarlo detiene el avance divino. Hay quienes vienen o van a algún lado. Hay quienes vienen a la iglesia, escúchelo bien, y solamente vienen a oír, pero no vienen a practicar. Hay una diferencia muy grande entre los que oyen y no practican y entre los que oyen y practican. Hay personas que vienen a la iglesia, escúchalo bien, a sentir paz por un ratico, a sentirse incómodos por un ratico. Hay personas que vienen a la iglesia porque necesitan disipar las penas y les pasa como el rey David y el rey Saúl. Dice la Biblia que el rey Saúl, dice la Biblia que el Espíritu de Dios lo dejó. Wow, no hay nada más peligroso que el Espíritu de Dios te deje. Dice la Biblia, y al rey Saúl lo dejó el Espíritu de Dios. Y dice que un espíritu maligno lo visitaba. Se enloquecía, le empezaba a salir babasa, perdía la paz, se confundía. Pero dice la Biblia que hallaron a un muchacho lleno de Dios, lleno de vida, con cosas del cielo, escúchelo bien, que tocaba el arpa. Y cuando tocaba el arpa, dice que cada que tocaba el arpa, el rey Saúl sentía paz en su corazón. Pero cuando el rey David se iba, el rey Saúl volvía y caía en confusión, caía en falta de paz, en falta de perdón y en rebeldía. ¿Qué quiere decir eso? Parece ser que a Dios hay veces lo necesitamos por un ratico. Lo necesitamos para que nos toque el arpa. Nos lo necesitamos para que por un momento haya paz. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña, familia, que debemos de permanecer delante de Él. La Biblia dice,
escúchame bien lo que dice la Biblia. La Biblia dice que yo debo de permanecer en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque allí es donde nos amamos, allí es donde nos queremos, allí es donde se edifica la iglesia, allí es donde nosotros podemos decir que yo puedo entender y puedo ser edificado por la palabra que sale de aquí. Escúchalo bien. Me llama la atención porque la Biblia registra un caso de un hombre que no quiso que un pueblo avanzara. Cuando tú no permites el avance de alguien, también hay un juicio divino a causa de que tú no permitas que las cosas avancen. Hay padres que detienen a sus hijos para servirle al Señor. Escúchelo bien. Hay hogares en los que se detienen a las personas para que las personas no inviertan su vida en Dios. Y la Biblia habla de un rey que un día quiso que un pueblo no avanzara y se conoce como el rey de Egipto. Menospreciar lo que Dios dice y no practicarlo detiene el avance divino. Escúchalo bien. Todo lo que detiene un avance divino trae un juicio divino. Proverbios 29:1, acompáñame por favor. Todo lo que impide un avance divino atrae un juicio divino. ¿Lo puede repetir conmigo? Todo lo que impide, repítelo, todo lo que impide un avance divino atrae un juicio divino. Léalo conmigo, 1, 2 y 3. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será ¿qué? Quebrantado, y no habrá para él ¿qué? ¿Usted sí entendió ese versículo? El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será ¿qué? Quebrantado, y no habrá para él ¿qué? Medicina. Entonces hay hombres, y el término hombres involucra a hombres y mujeres que endurecen el corazón, que Dios está tratando con ellos, pero ellos dicen no más, no quiero más, y endurecen el corazón. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? No habrá medicina para ellos. Y esto fue lo que le sucedió a Faraón. ¿Cuántos aquí han leído la historia de Faraón y Israel en Egipto? ¿Cuántos? Ustedes se han hecho una pregunta que yo me hice. ¿Por qué Dios le endurecía el corazón a Faraón? Yo no sé si usted se lo ha preguntado, pero yo me lo he preguntado porque la Biblia dice, y Dios le endurecía el corazón a Faraón. Entonces venga, les pregunto, si Dios era el que le endurecía el corazón a Faraón, ¿qué posibilidades de arrepentirse tenía Faraón? ¿Cuáles? Ninguna. Dice la Biblia, y Dios le endurecía el corazón. Primero, quiero explicarles algo. Una de las cosas por las cuales Dios le endureció el corazón a Faraón era porque Dios quería mostrar su gloria, su brillo. Cada que una persona es más dura, más se glorifica a Dios. Escúchalo, cada que una persona es más rebelde, más se glorifica a Dios. Cada que una persona es más mala, hay más bondad de Dios para ella. Escúchalo. Yo me lo había preguntado y vinieron varias respuestas. Primero, Dios se glorifica en los corazones malos. Así que si tú tienes una esposa mala, un esposo malo, Dios se va a glorificar en ese hombre. Si tienes un hijo rebelde, Dios se va a glorificar en ese hijo rebelde. Dios va a tocar cada vida y va a tocar cada corazón. Acompáñame, mi hermano, a Éxodo capítulo 4, versículo 21 al 23, por favor. Éxodo capítulo 4, versículo 21 al 23. Y vamos a leerlo con entendimiento. Léalo conmigo a la voz de 3. 1, 2 y 3. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mío, mi primogénito.
ya te he dicho, detente allí. ¿Qué es lo que dice? Un momentico y déjenme terminar de leer. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí a tu hijo, a tu primogénito. ¿Qué quiere decir esto? Escúcheme bien lo que le voy a enseñar, porque esto es muy importante para un pastor. Dice la historia, porque tal vez usted la leyó rápido, que Dios endureció el corazón de Faraón. Pero antes de endurecerlo, ya Dios le había hablado de muchas maneras a Faraón. Sino que Faraón se había parado y Dios entendió que Faraón era malo y le estaba diciendo a Moisés: ese hombre es malo, y de una vez te las canto, de una vez te las aviso, ese hombre es malo y yo le voy a endurecer más su corazón. O sea, el resultado del endurecimiento del corazón de Faraón tenía que ver con sus propios actos. Familia, Dios le había avisado a Faraón: déjame salir mis hijos. Y empezó a tratar con él. Lo que pasa es que la Biblia no lo registra claramente, pero ya el versículo enseña allí que antes de que vinieran las 10 plagas, ya Dios le había hablado a Faraón: déjame salir mis hijos, déjame salir mis hijos. Venga, le hago una pregunta. ¿Cuáles de todos los pueblos de la tierra, cuáles de todas las personas de la tierra reciben más avisos que otros? ¿Cuáles? Avisos. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Escucha, Ciro. Usted cada 8 días viene y se sienta allí. Es más, a más de uno le voy a escriturar el puestico donde se sienta. Escúchelo bien. Usted llega y se sienta cada 8 y Dios habla. Habla por Vanessa, habla por la pastora, habla por el pastor David, por el pastor Walter, habla por el pastor Oscar, y Dios avisa, como le avisó a Faraón, le avisó a Moisés. Dios avisa. Quiere decir que el pueblo más duro de la tierra ni siquiera son los impíos, sino que los más duros de la tierra son la misma iglesia, que se les habla cada 8 días y siguen siendo los mismos. Hello. ¿A usted le cayó donde era? Porque a mí me cayó donde era. Resulta que Dios le había hablado a Faraón, y le había hablado y le había avisado: usted es malo, usted tiene que dejar salir a mí. Pero como no entendió, entonces Dios dijo: le voy a mandar 10 plagas. Mire la forma de ser de Faraón. A lo mejor es igualita que la suya y que la mía. Mírala, mire lo que dice la Biblia. Lo leímos hasta el 23. Vaya conmigo a la próxima cita, por favor. Perdón, Deuteronomio capítulo 28. Sin perder Éxodo, que ya vamos a acabar, por favor. Deuteronomio 28:15. Mire lo que dice. Léalo conmigo. 1, 2 y 3. Pero acontecerá. Oiga, los veo como un ánimo. 1, 2 y 3. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová, para procurar cumplir. Entonces si hay gente que viene a oír, pero no viene a ¿qué? A cumplir. Entonces aquí hay una llave de dos. ¿Cuál es la llave de dos? Ven a oír, pero ven ¿qué? A cumplir. Y mira lo que dice, porque esto es tremendo. Y léelo conmigo una vez más. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. ¿Y qué? ¿Y qué? O sea, que vienen detrás de muchos que vienen a oír, pero no vienen a obedecer. Vienen las maldiciones así, que los alcanzan. Ahora vaya conmigo al próximo versículo, por favor. Cristina, 23 al 24. Esto sí lo tienen que leer juntos ustedes conmigo, como si fuera el himno nacional. 1, 2 y 3. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra, polvo y ceniza de los cielos descenderán sobre ti hasta que ¿qué? Ahora devuélvase conmigo a Éxodo para leer 3 citas más. Por favor, Éxodo, vaya conmigo. Capítulo 8, versículo 13
al 15. Y vamos a leerlo primero el 5, por favor, Cristina, discúlpame. Éxodo 5, del 1 al 3, por favor. Léalo conmigo rápidamente, porque esto es importante. ¿Qué caracterizaba a Faraón? Tal vez esto te caracteriza a ti y me caracteriza a mí. Léelo conmigo. 1, 2 y 3. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme, ¿qué? Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con ¿qué? Con espada. Entonces el rey de Egipto, este hombre, escúchelo bien, Faraón, sí, era un hombre que no quería conocer a Dios. ¿Por qué? Porque llegó Moisés y le dijo: Faraón, deja ir a mi pueblo. ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Y quién es Dios? ¿Quién es Jehová? Yo no conozco a ese Dios. ¿Sabe una cosa? Que cuando Dios sacó a Israel de Egipto, la pelea no era entre Faraón y Moisés. La pelea no era entre Faraón y Aarón. La pelea era entre Dios y los dioses de Egipto. Escúchalo. Era una pelea colosal entre quién iba a ganar la victoria. Pero tú sabes quién va a ganar: el Dios de los ejércitos. Tu Dios y mi Dios terminará venciendo todo lo que está en tu vida. ¿Usted está aquí? Entonces, ¿qué es lo primero que muestra la escritura? Que Faraón no se quería humillar. Por eso fue que Dios dijo: vamos a endurecerle más el corazón. ¿Por qué? Porque este hombre no se quiere humillar. Vamos a la próxima cita, por favor. Vaya conmigo rápidamente. Éxodo 8, 13, 15. A Faraón le gustaba jugar con Dios. Venga, aquí le pregunto: ¿a cuánto les gustaría jugar con Dios? A mí no. Mire cómo jugaba Faraón con Dios. 1, 2 y 3. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés. Y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Y las juntaron en montones y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado ¿qué? Endureció ¿qué? Y no los ¿qué? Como ¿qué? Mandó Dios una plaga, la plaga de ranas. Se murieron las ranas y todo apestaba. Entonces Faraón fue y dijo: perdónenme, Moisés, he pecado, perdónenme. Entonces dijo Dios: matemos las ranas. Este man como que quiere algo: arrepentirse y no arrepentirse, arrepentirse y no arrepentirse. Entonces, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que Faraón, después de que murieron las ranas y las juntaron por montones, Faraón dice que ¿qué? Volvió a ser el mismo a causa del reposo que le dieron. Hay personas que les llegan bendiciones y dicen: no, es que si esa bendición no me hubiera llegado, eso quiere decir que yo estoy bien con Dios. No, eso quiere decir que Dios te ama. Eso quiere decir que Dios tiene misericordia de ti. Hay gente que dice: Señor, sácame de este lío, sácame de este problema, mata las ranas, mata las ranas. Pero cuando Dios le mata a las ranas, ¿qué pasa? Siguen siendo los mismos. ¿Qué le pasó a Faraón? Faraón no quería cambiar. Esa mosquita la mata. Eso es una plaga de ese sonido. Vaya conmigo. Éxodo 10:13. Faraón no se quería humillar. Usted tiene que leer este versículo conmigo. 1, 2 y 3. Está en el escrito, hágalo con ganas para allá para terminar. 1, 2 y 3. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto. Y Jehová trajo un viento oriental y sobre el país todo aquel día. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo ¿qué? Trajo la langosta. Siga leyendo conmigo el próximo versículo. ¿Qué fue lo que sucedió allí?
Como Faraón no se quiso arrepentir, le mandó langostas. Estamos hablando de la langosta. Quiere decir que la langosta en la Biblia representa juicio, representa castigo. Entonces Dios dijo: este hombre está jugando conmigo, hoy se arrepiente, mañana no. Hoy Dios lo saca de un problema y vuelve a caer en el mismo problema, entonces le voy a mandar la langosta. Y entonces allí empezó el quebrantamiento de Faraón. Y se aplica este versículo. Antes del quebrantamiento fue ¿qué? Quiere decir que antes de que Dios te quebrante a ti y me quebrante a mí, muchas veces tiene que ver que aunque hay soberbia en tu corazón. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída del hombre, la altivez del espíritu. ¿Usted está aquí? Yo quiero saltarme un par de versículos nomás. Vaya conmigo a Éxodo 9, del 27 al 30. Entonces no fue que Dios endureció el corazón de Faraón antes de que él tomara una decisión. Faraón ya era malo. Faraón ya era malo. Lea conmigo 1, 2 y 3. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen ¿qué? Los truenos del Dios y el granizo, y os dejaré ir y no os detendré ¿qué? Más. Versículo siguiente. Le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía a la presencia de Jehová Dios. Versículo siguiente, right? Ok, déjelo hasta allí. Moisés sabía que a pesar de todas las plagas, Faraón iba a seguir siendo la misma persona. Ven, te pregunto, ¿cuántas plagas necesitas en tu vida para cambiar? ¿Cuántas? ¿Cuántas necesitas, por cuántos momentos necesitas pasar para ser una persona totalmente diferente? Colócate de pie, por favor. El rey que no da órdenes. Con